Zombie Apocalypse. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver como tema área y perímetro. Va a ser un repaso de lo que hemos visto. Lo que voy a hacer es mostrarle un ejercicio explicado paso a paso. Vamos a suponer esta figura y el ejercicio dice que el rectángulo ABCD tiene un perímetro de 60 centímetros y está formado por 4 cuadrados iguales, que son estos que están acá. Bien, me dice que BE es igual a EC, que M es el punto medio entre K y C, y que E también es punto medio entre B y C. Por otro lado, como información, me dice que NB, este lado que está acá, es igual a BO, y que ambos son 1/6 de BC, o sea, de lo que mide todo este lado. También me dice que NO, este lado, es igual a EO, este lado que está acá. Y que FG, esta diagonal, mide 8,5 centímetros. Y pide calcular el área y el perímetro de la figura. Bien, si nos damos cuenta, lo primero que tenemos que hacer es tener en consideración estos 60 centímetros de perímetro que tiene el total de la figura. No miremos ahora esta parte, sino miremos todo el rectángulo formado por los 4 cuadrados. Fíjense una cosa, si esto es un cuadrado, estos lados son todos iguales, ¿cierto? Este lado va a ser igual a este lado y así sucesivamente. Tengo 4 lados iguales acá, 4 lados iguales arriba y un lado más a cada lado, ambos costados iguales también. Quiere decir que tengo 4 y 4, 8, 9, 10 lados iguales. Si tengo 10 lados iguales y el perímetro, que es la suma de todo el contorno de la figura, es 60, quiere decir que si yo hago 60 dividido las 10 partes iguales que tengo, me va a dar 6 centímetros como cada uno de los lados del cuadrado. Por lo tanto, la base de este rectángulo va a ser 6 por 4, o sea 24 centímetros. Y la altura va a ser 6 centímetros porque es el valor de uno de los lados del cuadrado. Bien, una vez que tenemos esa información, acá nos dice que BE es igual a EC. BE es igual a EC. Y también nos decía que E es el punto medio de BC. Obviamente es la misma información. Si este lado completo mide 6 centímetros, esto quiere decir que desde B hasta E o desde E hasta C va a valer 3 centímetros, la mitad, porque E es el punto medio. Lo mismo va a ocurrir acá, entre K y M, y C, perdón, M es el punto medio, por lo tanto, si todo esto es 6, esto va a ser 3 y esto va a ser 3 también. Otra información que nos dan es que NO y EO son iguales. NO, perdón, y EO, esta información que está acá, son iguales. Y también nos dice esto que es importante, NB y BO es igual a 1/6 de BC. Si BC es 6 centímetros, 1/6 es 6 dividido 6, 1. Por lo cual, BO va a ser 1 centímetro y NB también va a ser 1 centímetro. Por ejemplo, desde G hasta N, como todo el lado es 6 y acá tenemos 1 centímetro, desde G hasta N van a ser 5 centímetros. Por último,
nos quedaba ver que EO es igual a NO. Si esto que está acá era 1 centímetro y desde B hasta E eran 3, quiere decir que desde E hasta O tenemos 2 centímetros. Por lo cual acá tenemos 2 centímetros y desde O hasta N otros 2 centímetros. Con eso tenemos calculado prácticamente todos los valores como para poder calcular el perímetro y el área de la figura. Acá por último podemos decir que desde F hasta M vamos a tener 6 y 2, 8 centímetros. Bien, una vez que tenemos esta información, yo ahora acá ya la tengo pasada en este archivo, ya están puestos los valores. 6 mide cada uno de los lados, 6 por 4 lados nos da 24 el lado de todo el rectángulo. Dijimos que acá teníamos 3 centímetros. FG es un valor que lo da el problema, 8,5 centímetros. Dijimos que acá teníamos 5 porque NB es 1 centímetro y BO también es 1 centímetro como se expresa acá. Desde E hasta O y desde O hasta N son 2 centímetros. Esa es toda la información que necesitamos. Vamos a calcular primero el área de la figura pintada, que es esta que está acá. Solo el área de esto me pide, no de toda la figura. Para eso yo voy a dividir la figura en varias áreas. Yo podría hacer, por ejemplo, el área de este triángulo, que es base por altura dividido 2. Podría ser también el área de este cuadrado, que es 3 por 3, y como tengo 3 iguales, haría por 3, una vez que calcule el cuadrado, y después le tengo que sacar esta partecita en blanca, que es el triángulo, para cual calcularía el área del triángulo y lo descontaría de todo lo demás que hice. Otra forma, que es la que yo voy a aplicar, es hacer el área de este triángulo y luego hacer el área del cuadrado este completo, o sea, lado por lado, 6 por 6. Y le voy a sacar esta área blanca y este triángulo que tengo acá. Por lo cual me va a quedar que el área de la figura pintada, la figura que me están pidiendo, va a ser el área del triángulo FGK, que lo tengo acá, más el área de todo este cuadrado completo, menos le voy a restar LMCE, que es esta parte en blanca que no va en la figura, y le voy a restar este triángulo NOB, que tampoco va en la figura. Y luego procedo a calcular cada una de las áreas que yo determiné para llegar al resultado. El área del triángulo FGK, sabemos que la fórmula es base por altura dividido 2, y como la base y la altura valen lo mismo, 6 y 6, ya que son ambos lados de los cuadrados, va a ser 6 por 6 dividido 2. Esto me da 6 por 6, 36, dividido 2, 18. Recuerden que también se multiplica centímetro por centímetro y la unidad va a ser centímetros cuadrados. Siempre el área o superficie se mide al cuadrado, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, decímetros, centímetros al cuadrado, milímetros, cualquier valor al cuadrado. Ahora, para calcular el área del cuadrado completo, este KGBC, voy a hacer también 6 por 6, lado por lado. Acá no voy a dividir por 2, voy a hacer lado por lado. 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Paso siguiente, voy a hacer el área de este cuadrado, que lo voy a descontar de la figura, después los voy a restar, el LMCE, este. También es lado por lado, y como es la mitad del cuadrado grande, esto es 3 por 3. 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Finalmente, voy a hacer el área del triángulo NBO. Y para eso
tengo que aplicar de vuelta la fórmula del triángulo, que es base por altura dividido 2. Recuerden que acá tengo que tener en cuenta que la altura tiene que estar a 90 grados de la base, tiene que ser perpendicular. Entonces en este caso, esta es la base y esta es la altura, o viceversa, esta es la base y esta es la altura. Pero no puede ser la diagonal, ni la base ni la altura. Como dijimos que esto vale 1 centímetro y esto también, va a ser 1 por 1 dividido 2. 1 por 1 es 1, dividido 2 me queda 1 medio, y sabemos que 1 medio es lo mismo que 0,5 centímetros por centímetro, me da centímetro cuadrado. 0, centímetro cuadrado. Y ahora voy a proceder en base a lo que planteé en un principio como cálculo del área, sumar las dos primeras, 18 y 36, y descontar el cuadrado que está en blanco y el triángulo. Entonces me va a quedar 18 más 36 menos 9 menos 0,5. El total entonces del área va a ser 44,5 centímetros cuadrados. El total de esta área. Como les dije anteriormente, hay varias formas de calcularlo. Esta fue la que yo apliqué. A continuación, en otra gráfica que tengo acá, vamos a ver cómo calcular el perímetro de la misma figura. Acá tenemos de vuelta todos los mismos valores. Y para calcular el perímetro tenemos que tener en cuenta que de la figura vamos a observar solamente el contorno, todo el borde de la figura. La suma de los lados que componen el contorno de la figura es el perímetro. En este caso, por ejemplo, para que tengan en cuenta, GK no va a ser parte del perímetro. El perímetro va a ser F, G, desde G hasta N, de N a O, OE, EL, LM y desde M hasta G. Tengo que dar toda la vuelta sobre el contorno de la figura. Y eso es lo que puse acá, FG más GN más NO más OE más EL más LM más MF. La suma de todos los lados que componen la figura. Como ya lo habíamos calculado, sabíamos que esto era 8,5 centímetros, 5 centímetros, 2, 2, como está acá, 3 y 3 es por estos dos lados, y desde acá tenemos 6 más 3, 9 centímetros. Si sumamos todo esto nos da 32,5 centímetros. Acá la unidad, en el perímetro, como eso es suma de lados, me va a quedar en centímetros o en metros o en decímetros, en la unidad que tenga, pero no va a cambiar porque yo nunca multiplico centímetro por centímetro, sino que simplemente lo sumo. Es como cuando vemos ecuaciones que hacemos x más x es 2x, sigue siendo x el valor. En cambio, si yo hago x por x, me va a quedar x al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, área se mide en centímetros cuadrados y es toda la figura, y el perímetro es el contorno de la figura y se mide, en este caso, en centímetros. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad para poder realizar los ejercicios que tienen en el trabajo. Que estén muy bien y que se sigan cuidando.